Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Storm, Ars Mightiest Mutant número 3, con guión de Murewa Ayodele y arte de Federica Manzin. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza con un recuento de los eventos recientes que rodean a Ororo Munroe. Durante la Thunderwar, la Guerra del Trueno, su amigo Maggot fue asesinado por el FBI. Al final de ese conflicto, Mistress Death secuestró a Dr. Voodoo, obligándolo a convertirse en su avatar para extinguir toda vida. Tras la dolorosa traición de Eternity, Ororo se niega a seguir siendo su huésped. Aún así, debe enfrentarse a Mistress Death para salvarlo y, con ello, al universo. Además, una joven mutante ha sido asesinada en su santuario y un astronauta acecha en las sombras con intenciones desconocidas. Nos movemos a los campos elíseos del inframundo, después de la Thunderwar, pero antes de la decimación de Biarritz. Storm camina junto a Maggot bajo un cielo tormentoso. Ella pregunta si las tormentas son frecuentes allí. Él responde que deberían ser imposibles, ya que ese paraíso no permite emociones negativas, y Ororo asume que a los dioses de la muerte no les gustan los dioses de la tormenta. Maggot le explica luego la situación política del reino. Hades y Perséfone cedieron el trono a su hija Macaria, aunque insistieron en que no era nepotismo, sino monarquía. Cronos consideró débil a su nieta e intentó arrebatarle el control. Las consecuencias de su rebelión fueron letales. Maggot señala lo que tienen frente a ellos: el esqueleto colosal de Cronos, con una lanza clavada en el pecho. Sus huesos están cubiertos de enredaderas, y en su cabeza lleva una corona de laureles, el símbolo de la victoria que nunca obtuvo. Storm le pregunta a Maggot cómo ha estado. Él responde que está en el paraíso, pero Ororo le cuenta que, gracias a Sugar, en los últimos meses ha visitado Valhalla, Helheim, Duat, Aaru, Yomi, Xibalbá, Djalia y muchos otros reinos del más allá, y que ninguno es un paraíso como suelen pensar. Como comentario, Valhalla y Helheim provienen de la mitología nórdica, Duat y Aaru de la egipcia, Yomi de la japonesa, Xibalbá de la maya y Djalia es una creación de Marvel en Wakanda. Japheth le pregunta si ha encontrado a Dr. Voodoo. Storm responde que no, así que debe seguir vivo. Pero sí encontró a sus padres, y su madre sigue evitándola. Maggot sugiere que le dé un nieto para que se calme. Storm explica que donó su rubí para brindar servicios médicos a mutantes necesitados, algo que hizo en el número 2 de la serie anterior. Añade que su madre le enseñó a ser caritativa, así que no pensó que se molestaría. Luego cambian de tema. Maggot pregunta si realmente vale la pena sacarlo del Elíseo y desatar una guerra entre el inframundo y la Tierra. Storm responde que está harta de perder seres queridos, y le declarará la guerra a cada reino que exista para traerlo de vuelta. Nos movemos al presente, 2 días antes de la invasión de Akujin. En el Storm Sanctuary, Ororo encuentra el cuerpo de la mutante asesinada. La contempla con tristeza, pensando en cómo alguien murió en el lugar que creó para protegerla. Recuerda la amenaza de Susano, que pronto arderá con el dolor que él siente. Sus poderes se activan, furiosa, cansada de perder personas ante muertes sin sentido. Declara que humanos y mutantes no han cesado de pelearse, dejando pilas de cadáveres. Pero la pregunta de quién heredará la Tierra sigue sin respuesta. Furiosa, agrega que al final la muerte siempre es la respuesta. Esa inocente fue asesinada por un humano intolerante o por un mutante que intenta inculpar a uno. Es solo un juego enfermizo con vidas inocentes. Nada es sagrado. Un ejército se congrega en su puerta con intención de traerles ruina, y en lugar de enfrentarlo, ellos hacen su trabajo sucio. Se pregunta qué más puede hacer. Un astronauta aparece de la nada y le responde que la respuesta es fácil, solo tiene que rendirse. Con un chasquido, ambos desaparecen. Nos movemos a Orun, el reino de los orishas. Dentro del recinto de Erinle, rodeado de cadáveres de elefantes. Una voz comenta que fue asesinado, arrancado del infierno y forzado a obedecer las órdenes de Scott. Es Wolverine, quien, delante del cadáver de Erinle, comenta que, aunque el hedor de su propia carne en descomposición le impide percibir cualquier otro olor, nunca se ha sentido más vivo. Que cuando derrama sangre de dioses junto a los Dead X-Men, los X-Men muertos. Además de Logan, vemos a los espectros de Magic, Gambit, Rogue y Cyclops.
Este último carga su cabeza con una mano. Dr. Voodoo desciende desde lo alto. Logan le pregunta si cree que sobrevivirá, cuando Ororo descubra lo que ha hecho con los cadáveres de sus amigos, o si acaso eso es precisamente lo que está buscando, que lo mate. Jericho responde que en vida ayudó a todo tipo de personas en sus clínicas, desde ricos hasta pobres. Sus problemas eran distintos, pero tenían una constante, algo que todos intentaban mantener lejos. La muerte. Todos mueren, y cuando llegue su turno, la aceptará con los brazos abiertos. Mientras reanima el cadáver de Erinle, Logan le advierte que ha profanado un lugar sagrado, y que tarde o temprano, enfrentará las consecuencias. Pues Ororo se encargará de ello. Nos movemos a un lugar en los confines del multiverso. Storm y el astronauta se encuentran frente a un muro cubierto de gigantes encadenados. Como comentario, este es un lugar parecido a la Source Wall, el muro de la fuente, de DC Comics. Storm pregunta dónde están y quién es él. El astronauta se disculpa por traerla sin permiso, pero empieza a correr, asegurándole que es por su bien. Ororo ve un pájaro gigante blanco y negro y piensa que es Jean Grey, que es el Phoenix. Pero el astronauta explica que es el Raptor, una entidad que convierte seres poderosos en bloques para el muro, y le advierte que más le vale que corra. Como comentario, esta es una alusión al Cosmic Raptor de DC Comics. Es más, Murewa mismo confirmó que este es el universo de DC. Sobre el astronauta, ya lo habíamos visto en el televisor en el número 1 de esta serie, y también junto al One Above All en el 11 de la anterior. Storm vuela junto al astronauta y le pregunta cómo ser cazada por un pájaro cósmico va a ayudarla. Él responde que ya lo verá, y le pide que, por favor, no muera. Ambos saltan de una cascada. Storm nota que el astronauta no vuela, cae. Le pregunta varias veces si puede volar. Él finge no escucharla, hasta que admite que no puede, y que probablemente morirá al impactar contra el fluido amniótico primordial, y ella quedará atrapada para siempre. Storm lo sujeta del traje para frenar su caída y salvarle la vida, pero él le pide que no lo toque, ya que puede romper su traje. Storm y el astronauta caen en el fluido amniótico, y el Raptor les grita que se pudran en él. Ororo sujeta al astronauta, ahora convencida de que eso no era Jean Grey. Usa toda su fuerza para ascender, aunque el líquido espeso dificulta cada movimiento. Finalmente, lo logra. Mientras arrastra al astronauta fuera del agua, una criatura marina los saluda y les pide que se metan en su boca, asegurándoles que se siente increíble ahí dentro. Storm declina la propuesta. La criatura insiste en que no se los comerá, solo quiere saber qué gusto tienen, pero Ororo la ignora. Finalmente, arrastra al astronauta bajo un árbol. Tras descansar un momento, comienza a quitarle el casco, rogando que aún esté con vida. Cuando logra sacarlo, se queda boquiabierta. El astronauta es su madre. Nos movemos a Tubu el Edumare, en Orun. El dios Ogun lucha contra los X-Men muertos, montado sobre una criatura metálica. Aunque consigue deshacerse de Angel, Rogue y Nightcrawler, Magneto destruye su montura, mientras lo invita a morir. En medio de la pelea, se nos cuenta que los humanos han visto a los dioses surcar sus cielos como estrellas fugaces. Han escuchado historias de deidades que se transforman en cisnes y serpientes para seducir doncellas. Los textos antiguos guardan registro de cuántas veces el planeta ha sido marcado por sus batallas. Pero los humanos desconocen a los orishas y no han escuchado de sus hazañas, porque rara vez se aventuran más allá de su propio reino. Ogun transforma su martillo en una soga metálica y ataca a Gambit, Magneto y Wolverine. Logan resiste y se abalanza sobre él, solo para ser decapitado. La voz nos cuenta que, tras la caída de los 7 dioses omnipotentes del cielo, los orishas asumieron el rol de guardianes de su padre, exiliado en su dimensión. De pronto, un hechizo cae del cielo y derriba a Ogun. Es Dr. Voodoo, quien aparece junto a Magik, orgulloso de haber derrotado a Ogun, algo que ni siquiera su patrón Papa Legba y el hechicero supremo Maken pudieron hacer, y le pide que contemple el poder del avatar de la muerte. Por su parte, la voz agrega que, en su intento por robarle a Orun las almas orishas, Dr. Voodoo despertó a la deidad que las engendró. Un Elder God, un dios antiguo, con muchos nombres y misterios, que exigiría retribución sangrienta por la masacre de sus hijos. Al ver la tormenta que se desata en el cielo, Jericho le ordena a Illyana que invoque a los Immortal Wreckers, los destructores inmortales. Ella crea un portal y trae a Hadeth,
el primer dios de la tormenta, a Gorr, el carnicero de dioses, y a Null, el dios simbionte, o al menos una versión de él, ya que si están viendo la serie de Null, ahora él tiene el poder de la luz en vez del de la oscuridad. La voz agrega que Dr. Voodoo desencadenó a Olorun, el Supremo, un gigante colosal hecho de luz relampagueante que sujeta una enorme espada y se alza sobre las montañas, transformando los ríos en magma. Como comentario, Olorun es el dios supremo y creador en la religión Yoruba, considerado el señor de los cielos y origen del universo. En el universo de Marvel, es el padre celestial de los orishas, los dioses africanos. Jericho les explica a los demás que ese es el Elder God de la luz, y que deben matarlo para reclutarlo para su ejército. Null, Haded y Gorr responden, cada uno a su estilo. Null pide la muerte de toda la vida, Gorr la de todos los dioses, y Haded la de su universo. Si aprecias lo que hacemos en Ryose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Jesús Landero 7054. Volvemos a The Wall, el muro, más allá de los confines del multiverso. Mientras el pez gigante que encontraron antes se cocina sobre el fuego, la madre de Ororo despierta y comenta que ese pez podría haber sido la encarnación física de la gula o de todos los olores a pescado del multiverso, y que ella acaba de matarlo para comérselo. Storm, con lágrimas en los ojos, comprende que ella no es su madre. La mujer confirma que se llama Endare Munro, al igual que su madre, pero viene de un universo alternativo. Ororo le pregunta por qué la trajo hasta allí. Endare suspira y declara que el universo de Storm está muriendo. Ororo pregunta en qué momento deja de ser el cuento del niño que gritó que el lobo se acercaba. Siempre ocurre lo mismo. Aparece algún ser incomprensible a decirle que el universo se muere. Le exige que luche. Y al final descubre que solo es una pieza desechable en un tablero cósmico. El universo queda a salvo, aunque nunca puede afirmar que estuvo en peligro, pero su cuerpo y alma sufren. Al final, Ororo es la que termina muriendo, un pedazo a la vez. Endare explica que cuando Storm se convirtió en huésped de Eternity, su destino quedó entrelazado con el de su universo, el cual ha estado muriendo desde que Oblivion hizo que Death sea parte de él. Además, esa semilla se extiende por todo el cúmulo de multiversos al que éste pertenece. Pronto, solo quedará el reino de la muerte dentro del Oblivion Void, el vacío del olvido, tal como era antes de la creación. Como comentario, esto se contó en el número 5 de la serie anterior. Endare revela que esta vez no es solo su multiverso el que está muriendo, sino el cúmulo de multiversos entero. Ororo no responde, solo llora en silencio. Esta reacción sorprende a Endare, quien reconoce que no esperaba esto. Storm se sujeta el cabello y, entre lágrimas, dice que no puede hacerlo. Está viendo el rostro de su madre muerta, escuchando su voz luego de no haberle hablado durante años, pero en lugar de decirle lo que necesita escuchar, le habla del universo. Ororo trata de calmarse y le pregunta a su madre para qué la trajo allí. Aunque se corrige de inmediato, ella no es su madre, solo es Endare. Endare le confiesa que no le molesta que la llame así. En su universo, ella y David eran ingenieros brillantes, pero nunca lograron tener su propia hija. Ororo le pide que la lleve de vuelta a su mundo. Si el universo muere, quiere estar con su gente. Endare se disculpa, pero no puede hacer eso, ya que no hay forma de detener esa guerra, ni las traiciones que se avecinan, ni las maquinaciones de sus enemigos. Mientras habla, vemos a Olorun enfrentando a Dr. Voodoo y su ejército de espectros en Orun. Vemos también a Wanda frente al cuerpo de la mutante decapitada en el santuario de Storm. Gale Arakawa, Galacta, aún flota en un tanque del FBI en Washington, y Akujin con sus hermanas combaten contra Cerbero en el Tártaro, en el inframundo. Al parecer, Cerbero ha ido ahí a defender el lugar, porque debería estar cuidando la entrada del inframundo. Finalmente, Endare vuelve a ponerse su casco y le dice a Ororo que ella solo sobrevivirá si renuncia a todo lo que ama. Y se nos cuenta que esta saga continuará. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Esta serie me deja otra vez con sentimientos encontrados, pero no porque crea que aquí no haya buenas ideas, sino por lo contrario. Ayudele está intentando construir algo gigantesco para Storm, algo cada vez más ambicioso, más raro, más cósmico, pero a la vez espiritual y ahora multiversal, todo al mismo tiempo.
y una parte de mí está totalmente enganchada con eso. El problema es que hay demasiadas cosas pasando a la vez, demasiados frentes abiertos, demasiados conceptos enormes compitiendo por atención dentro del mismo espacio. Porque aquí no estamos hablando de una sola trama cargada, sino de una avalancha constante de ideas. Dr. Voodoo comanda un ejército de X-Men muertos. Olorun y los dioses Orisha entran en juego. Null, Gore y Hadad son 3 destructores universales que apenas tienen una línea de diálogo. La mutante que fue asesinada en el santuario y Wanda observando de una forma no muy inocente. El viaje al universo de DC con el muro y el raptor cósmico. La criatura marina queriendo saber a qué saben Ororo y su casi madre. Galacta metida en un tanque del FBI. Akujin invadiendo el Tártaro. O sea, cada una de esas cosas por separado tiene fuerza suficiente para dejarte dándole vueltas un buen rato. El asunto es que todo aparece y desaparece tan rápido y con tan poco tiempo para sentarse, que cuesta conectar emocionalmente con algo en particular, antes de que el número ya te esté lanzando la siguiente pieza del rompecabezas. Hay momentos en los que parece que a esta historia le faltan páginas para respirar, para dejar que una escena caiga, para que una revelación tenga eco, para que una imagen realmente te golpee antes de pasar a la siguiente. Pero en otros momentos parece que, más que faltar páginas, sobran tramas. La War Above All está ahí como una especie de sombra gigantesca sobre todo lo que ocurre, con Mistress Death y Dr. Voodoo liderando por un lado, mientras alrededor siguen explotando 1000 cosas más. Pero entre todo ese ruido, hubo algo que sí me pegó de verdad. Algo que hizo que todo lo demás por un momento se callara. Ororo se quebró, no por el fin del multiverso, ni por dioses, monstruos o guerras imposibles, sino por el rostro de su madre. Y aquí es donde siento que el cómic encuentra algo muy honesto, porque eso no solo humaniza a Storm, también nos dice exactamente dónde está emocionalmente en este momento, qué va a hacer cuando le pidan renunciar a todo lo que ama. Y Ndare fue bastante clara. Sobrevivir implica renunciar. Entonces, la pregunta para el próximo número no es solo si Storm puede salvar su universo, sino si puede hacerlo sin perder todo lo que la hace ser ella misma. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.